Certidumbre. Continuamos con la segunda mesa de trabajo. A través de estas, se busca abrir un espacio de análisis, intercambio y construcción colectiva en torno a los desafíos actuales que enfrentan nuestras instituciones, así como las oportunidades para fortalecer procesos de gobernanza, justicia y políticas públicas desde una perspectiva integral y contemporánea. Nos acompaña un especialista cuyo conocimiento, trayectoria y liderazgo académico ha contribuido significativamente al entendimiento y evolución de estos temas en el ámbito estatal y nacional. Es un honor presentar esta tarde al doctor Antonio Serrano Morán. Para dar inicio a la sesión vespertina, recibimos a nuestros ponentes, la doctora Pamela Lili Fernández Reyes, al doctor Aldo Rafael Medina García y el doctor Humberto Lomenir Payán. Sean bienvenidos al Congreso Internacional Los Derechos Humanos y Desarrollo Sostenible en Entornos de Incertidumbre. Cedo el uso de la voz al doctor Antonio Serrano Morán. Bien, muy buenas tardes. Muchas gracias a todas y a todos por estar aquí el día de hoy. Arrancamos nuestra segunda jornada de actividades de este Congreso Internacional. Realmente arrancamos fuerte con una actividad que nosotros tenemos programada como algo esencial, que es la presentación de un esfuerzo colaborativo entre varios investigadores nacionales e internacionales, mismo que ustedes podrán consultar de manera física en los ejemplares que tienen los ponentes el día de hoy aquí, y de igual forma en las páginas de la editorial, de la casa editorial que se encarga de su publicación. La obra denominada Horizontes Jurídicos, Perspectivas Contemporáneas en Derechos Humanos y Constitucionalismo, una obra del esfuerzo coordinado por la doctora Pamela Lili Fernández Reyes, del doctor Aldo Rafael Medina García y del doctor Manuel Vidaurri Arechiga. Sin duda, una obra que nos invita a la reflexión, que nos invita sobre todo a cuestionarnos elementos básicos de la vida del Estado y de la vida de los derechos humanos. Para eso, los ponentes que me acompañan el día de hoy son las voces ideales para poder dar vida a las letras, al texto que emanan de esta tan importante obra. La doctora Pamela Lili Fernández Reyes, quien es docente, investigadora de la Unidad Académica de Derecho de la Universidad Autónoma de Nayarit, miembro del Sistema Nacional de Investigadores de la Secretaría de Ciencias, Tecnología, Humanismo, Investigación, Innovación y un montón de cosas más, antes llamado CONACYT, ahora llamada CECITI. Nivel 1, es líder del cuerpo académico de Estado y Derechos Fundamentales. Tenemos el honor de tenerla con nosotros. Muchísimas gracias, doctora. El doctor Aldo Rafael García también está con nosotros. También es docente investigador de la Unidad Académica de Derecho de la Universidad Autónoma de Nayarit, miembro del Cuerpo Académico Estado y Derechos Fundamentales, miembro también del Sistema Nacional de Investigadores y obviamente uno de los referentes que tenemos en nuestro Estado en materia de constitucionalismo y derechos humanos. Muchas gracias, doctor Aldo, por estar aquí con nosotros. Y el doctor Humberto Lomenir Payán, quien realmente, si me permiten decirlo, no necesita presentación. Sabemos todos de su larga trayectoria. Él es docente investigador de la Unidad Académica de Derecho de la Universidad Autónoma de Nayarit, en su momento director de la propia Unidad Académica de Derecho, es correcto, miembro del Cuerpo Académico de Estado y Derechos Fundamentales, y también en su momento miembro del Sistema Nacional de Investigadores del antes CONACYT, ahora CECITI. Muchísimas gracias, doctor Humberto, por estar aquí con nosotros. No le quiero robar el tiempo a los ponentes, esto no se trata de mí, sino de la obra que venimos a platicar. Entonces cedo el uso de la voz a nuestros ponentes para que nos den sus reflexiones. Doctora, por favor. Gracias, muy buena tarde, es un gusto estar aquí con todos ustedes. Estamos presentando la obra Horizontes Jurídicos, Perspectivas Contemporáneas en Derechos Humanos y Constitucionalismo. Es una obra de esfuerzos intelectuales
tanto de profesores de la Universidad Autónoma de Nayarit como de la Universidad de La Salle Bajío, junto con algunos estudiantes que en su momento estaban estudiando el doctorado tanto interinstitucional en Derecho como el doctorado en Derecho de estas ambas instituciones. Como parte de la colaboración y de los esfuerzos que se hacen para vincularnos con otras instituciones, se decidió realizar precisamente esta obra en colaboración, donde coordinamos la obra, como bien señaló el doctor Serrano, el doctor Aldo Medina y el doctor Manuel Vidaurri Arechiga, quien es profesor y coordinador también del doctorado en Derecho de la Universidad de La Salle. Esta obra contiene materializados los esfuerzos que realizaron los estudiantes como producto resultado de sus investigaciones. En ese momento eran tesis doctorales, muchos de ellas que ya son egresados y hoy tienen el título doctoral, hicieron como un extracto de lo que eran sus tesis doctorales. Una vez que se realizaron esos extractos, se realizaron estos artículos científicos que ustedes van a poder leer en esta obra, quienes adquieran la obra, y bueno, al final trataremos de regalar algunos ejemplares. Esta obra, en el primer capítulo, por ejemplo, el quehacer y la importancia de la ética del funcionario público, una obra un artículo en el que participa Guadalupe Esmeralda Barajas, quien ella fue estudiante del DIT, el Doctorado Interinstitucional en Derecho en Nayarit, pues nos habla de toda esta entramado que llevan la responsabilidad, la ética, la transparencia y el ejercicio de la profesión misma puesta en práctica cuando son funcionarios públicos. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuáles son los lineamientos y los límites que tienen los servidores públicos? ¿Hacia dónde debería de perfilarse? ¿Cuáles son las acciones que deben de considerarse? Pero también hasta dónde puede llegar la función pública. Nos habla incluso de algunas perspectivas que considera Esmeralda hacia dónde debemos de encaminarnos en la ética profesional. Luego encontramos el papel de las minorías y de las mayorías en el control parlamentario, escrito precisamente por el doctor Aldo Medina, donde prácticamente él desarrolla todo un marco teórico constitucional contemporáneo, examina las evoluciones, los principios rectores, la relación de la garantía efectiva de los derechos humanos, y es un apartado que sienta las bases para comprender la relevancia del Estado constitucional y el eje articulador en la vida jurídica y democrática del país. Pero también encontramos otro capítulo, el de la doctora Irina Graciela Cervantes Bravo, quien también es profesora de la Universidad Autónoma de Nayarit y que hoy es magistrada de la Sala Regional de Guadalajara, junto con Lisbeth Rendón García. Ellos escriben sobre reflexiones en torno al control constitucional local en Veracruz, en Ciudad de México y en Chihuahua, y buscan responder a una pregunta muy interesante a lo largo de su artículo: ¿supremacía o autonomía de las constituciones locales? Abordan sobre el constitucionalismo local, abordan sobre los mecanismos de control de las constituciones locales, específicamente en estos estados. Encontramos interesantes reflexiones en sus conclusiones y sobre todo hacia dónde va esto que denominamos constitucionalismo local. Luego tenemos también el artículo denominado El derecho a la memoria en el derecho internacional de los derechos humanos. Este es un artículo precisamente escrito por el doctor Carlos Alberto Prieto Godoy, quien hoy es precisamente presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y por Norma Angélica Cervantes Vilalpando. Ellos hablan precisamente de una aproximación del concepto y caracterización del término justicia en transición. ¿Hacia dónde va a abordar el tema de la justicia en el derecho de memoria? ¿Hacia dónde transitamos los derechos humanos en materia internacional? Pero sobre todo abordan un tema bien importante: la verdad, el derecho a la verdad. Hablan sobre las políticas memoriales que deben respaldar los estándares internacionales en materia de verdad y memoria. Y así sucesivamente encontramos más artículos precisamente que tratan de reflexionar sobre los problemas jurídicos actuales, contemporáneos, y en los que muchas veces no prestamos tanta
atención, pero que hoy en día deberían de ser también parte de una agenda local, nacional e internacional. Tomar en cuenta todos estos problemas que vamos a encontrar en esta obra, creo que dan cuña para nuevas líneas de investigación y sobre todo para abordar problemas desde diferentes perspectivas. El prólogo realizado por esta obra fue por el doctor Michel Carducci. El doctor Carducci es profesor de la Universidad de Salento en Italia, un profesor destacado, quien nos hizo el honor prácticamente de abordar el contexto europeo también, de lo que aborda todo lo que es justicia, constitucionalismo, democracia y otros términos que son muy interesantes. Como ven, esta obra es multidisciplinar, es una obra muy interesante, es una obra que nos abre a ver nuevos horizontes nacionales, internacionales y locales. Por eso les invito a que lo lean, a que lo adquieran y a generar nuevas reflexiones en torno a todas estas reflexiones vertidas. Por el momento yo aquí ya le voy a dejar para ceder el uso de la voz a los compañeros, amigos y colegas que nos acompañan. Y nuevamente, gracias por la invitación para presentar esta obra, doctor Serrano, quien seguramente también será comentado porque el doctor Serrano también participó en esta obra. Bien, doctora. Muy bien, muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Los saludo con afecto y un gusto estar aquí para seguir haciendo algunas reflexiones respecto al texto que estamos presentando esta tarde. Se trata de un texto, como decía la doctora Pamela, pues impulsado desde el Cuerpo Académico Estado y Derechos Fundamentales, un grupo de investigación formado hace casi 20 años, aunque debo decir que hace menos nos incorporamos nosotros, entonces unos 14, 13 años. Y desde entonces hemos trabajado en diferentes líneas de investigación, especialmente relacionadas con el derecho constitucional y con los derechos humanos. Quiero no pasar la oportunidad también de agradecer, por supuesto, la invitación a este importante evento académico que se ha vuelto ya una referencia en el ámbito local e internacional y que celebra la Comisión Estatal de Derechos Humanos desde hace algunos años de manera anual. Sin lugar a dudas, tener estos espacios para la reflexión, para el análisis, para plantear las ideas, pues resulta relevante en estos tiempos en los que pareciera que el derecho no es relevante en algunas áreas o actividades y cada vez nos damos más cuenta que necesitamos el derecho para poder lograr una convivencia más humana y pacífica entre todos nosotros. Por supuesto, personalmente agradezco al doctor Carlos Alberto Prieto, a todo el staff que organiza este importante evento y por supuesto un gusto compartir esta tarde la mesa con el doctor Antonio Serrano, con la doctora Pamela Lilí, con el doctor Humberto Lomelí, con quien nos une una amistad de muchos años y además somos colegas y formamos parte de estos esfuerzos de investigación. Por supuesto, cuando uno presenta un libro, sobre todo en el que coordina y participa, pues claro que vamos a ver todas las virtudes que tiene esta obra y tocará a ustedes, a los lectores, pues hacer el análisis y hacer la evaluación posterior una vez que puedan y tengan la oportunidad de leer las aportaciones que aquí se hacen. Mientras tanto, para animarlos a leerlo, pues yo le diría, por ejemplo, que esta obra es relevante porque es el trabajo de investigación, coordinación y redes de investigación de diversos colegas de universidades nacionales y extranjeras, en particular con la Universidad La Salle Bajío en Guanajuato. Esta obra además contiene análisis serios, objetivos y eminentemente académicos de algunos de los principales problemas y desafíos que enfrentan los estados constitucionales modernos, con especial atención al Estado mexicano. La constante preocupación por evitar a toda costa las inmunidades en el ejercicio del poder político se encuentran en la columna vertebral de la obra, pues solamente así es posible hacer realidad el Estado de Derecho y con ello el disfrute de los derechos humanos. En la obra, además, se plantean alternativas de solución a los problemas que se plantean y no solamente se hace un estudio descriptivo y bien documentado.
Ahora bien, ¿cómo se integra la obra? ¿Qué van a encontrar ahí? Pues se van a encontrar 13 capítulos que se encardinan, según mi análisis, en 3 grandes ejes temáticos. Por una parte, se habla de los controles constitucionales, donde se abordan temáticas como el control parlamentario o el control de constitucionalidad local. Se habla también de justicia alternativa, en donde se analiza la mediación en sede administrativa o los medios alternos de solución de conflictos en relación con el principio de oportunidad penal. Y también las aportaciones que más van a encontrar en esta obra son precisamente aquellas relacionadas con los derechos humanos, como el derecho a la memoria, bioética y nuevas tecnologías, discriminación por discapacidad, derechos de las mujeres, perspectiva de género, derecho a la educación, derecho a la salud y derechos laborales. Solamente de manera para ejemplificar algunas de estas aportaciones, podríamos mencionar, por ejemplo, en cuanto a los derechos humanos, en el tema de derechos de las mujeres, las aportaciones de la doctora Claudia Nayeli Moja García, quien reflexiona sobre la importancia de la perspectiva de género en la procuración de justicia. Esta autora llama la atención sobre las dificultades que históricamente y en la actualidad todavía enfrentan las mujeres para desarrollarse plenamente en todos los ámbitos de la vida. Especialmente el estudio se enfoca en el análisis de 3 resoluciones judiciales que dejan al descubierto los errores cometidos por las autoridades encargadas de investigar conductas delictivas al haberse guiado por estereotipos de género, así como las consecuencias que acarrea el no integrar una perspectiva de género en la investigación de la persecución de los delitos. Por supuesto, interesante que van a encontrar en este capítulo, pues es precisamente el análisis de la sentencia Campo Algodonero contra México, en el que precisamente la Corte Interamericana deja claro que el Estado mexicano, además de cometer diversas vulneraciones a los derechos de las mujeres, pues también se advierte que diferentes acciones de estas autoridades las vulneraron y las pusieron en desventaja porque no se analizó el asunto desde la perspectiva de género. Y sí se dio cabida pues a diferentes acciones vulneratorias de sus derechos. También la doctora Brenda Berenice habla sobre las mujeres y el papel que las mujeres están llamadas a ejercer para lograr una mayor sostenibilidad del medio ambiente, por ser las que mejor conocen las comunidades y por ser también las mujeres fuertes impulsoras de los derechos ambientales. Otros aspectos importantes que tenemos que tomar en cuenta es los capítulos que aporta la doctora Tania Aide Torre Chávez, quien habla de los límites de la investigación genética que deben tener en el Estado constitucional. Llama la atención sobre todos esos avances científicos que se ha habido en el ámbito de la investigación genética, pero que no necesariamente en todos los casos son positivos para el respeto de los derechos humanos. Pues llama la atención respecto a que cualquier avance científico y tecnológico debe ser también o debe ir de la mano del respeto irrestricto por los derechos humanos y la dignidad de las personas. Por supuesto, van a encontrar en esta obra interesantísimas reflexiones como las que acabo de mencionar. Creo que es una obra que viene a aportar a la discusión de los derechos humanos, al fortalecimiento del Estado constitucional y, como decía hace un momento, a buscar a toda costa el que no prevalezcan las inmunidades al poder político, porque en buena medida los excesos, las arbitrariedades, pues provienen precisamente o en muchos de los casos de las propias autoridades estatales o también de particulares que no respetan estos derechos humanos. Pues yo las invito a leer esta obra, a consultarla. Vamos a dejar ejemplares en las bibliotecas públicas de nuestra entidad y si lo pueden adquirir, pues también sería una buena oportunidad, pero ojalá esto sea la semilla para seguir discutiendo, analizando sobre estos temas de derechos humanos que tanto debemos atender
desde la academia, desde las autoridades y también los ciudadanos interesarnos por estas temáticas. Muchas gracias. Bien, buenas tardes. Aprecio mucho siempre este tipo de eventos, sobre todo cuando estoy en un panel con gente que admiro mucho, que reconozco su trabajo, que lo conozco muy bien su trabajo, su esfuerzo por llegar hasta donde han llegado, y creo que la revolución de alguna manera ha sido pues no benévola con los esfuerzos de los tres jóvenes aquí, que son pues esperanzas reales para el desarrollo de Nayarit y de México desde su aporte jurídico. Yo estoy convencido de la educación pública, porque lo veo, no porque estoy enamorado de ella nada más, porque lo veo y sé que quien egresa, por ejemplo, de la Unidad Académica de Derecho de la Universidad Autónoma de Nayarit, en donde se para, oxigena. Y este tipo de eventos, por supuesto, es un ejemplo claro de ello. A nosotros nos gustaría que estuviera pues saturado, que lo está, pero más gente que hubiera, porque son eventos que trascienden. Cuando a mí me tocó estudiar Derecho, que no hace mucho tiempo de eso, cualquier libro que tuviésemos que consultar tenía que ser escrito por autores del centro de la República. Hoy ya no. Hoy hay una producción tremenda de investigadores jóvenes así, que están aportando al desarrollo del derecho en México y en el mundo. Pero no nada más eso, el derecho es investigación, sí lo es, pero también es más que eso. Y por eso vemos que en una comunión ahorita, en este momento, de Universidad Autónoma de Nayarit, con Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Nayarit, pues me parece hasta normal también, porque egresados de esta misma Unidad Académica de Derecho, que fueron exitosos en el extranjero, pues vienen a oxigenar, por ejemplo, como el doctor Carlos Prieto, que viene a oxigenar esta comisión que tanto puede ofrecer pues al derecho y a la sociedad en general en nuestro país. Por eso, doctor, felicidades, y felicidades por supuesto a todos. Sé que estos tipos de eventos no son propios de una sola persona. Sé que es de mucho trabajo. Pero bueno, mi aprecio especial, aunque ya lo dije, por estos tres jóvenes brillantes, mi aprecio especial es por ustedes. Ustedes hacen este evento posible. Y bueno, estamos aquí para presentar un libro. Me gustaría hablar de otras cosas, pero es para presentar un libro. Entonces, a mí me correspondió hablar sobre los últimos 5 capítulos del libro, que aunque ya los había revisado, me resultaron maravillosos al estarlos leyendo nuevamente para hacer algunos comentarios. Este libro consta de 406 páginas. O sea, es una obra especial. Recuerdo cuando recién nos entregaron el libro, doctora, doctor, y lo recibimos, yo no sé si tienen hijos, pero lo recibimos así, ¿no? Contentos, queríamos hacer fiesta por ello, porque siempre un libro es una cuestión prometedora. Los doctores que lo coordinaron logran pues conjuntar a 18 autores diferentes, bueno, 17 y a mí. Y eso no es nada fácil, pues, hacerlo. Publicarlo por una editorial de prestigio como es Tirano Blanche es un valor agregado también a esto. Es algo muy especial. Lástima que no tenemos los recursos como para traer un libro y regalarlo a cada quien, ¿verdad? Pero sería lo deseable. La cuestión es que el primer capítulo que me toca comentar es la gratuidad de la educación superior en el parámetro de regularidad en México. ¿Y qué creen? Juan Miguel Salcedo Rosales, el doctor, también egresado de nuestra unidad académica, ¿verdad? Y autor de este capítulo, junto con la doctora Pamela Lili Fernández Reyes, ¿verdad? No es casualidad. Este capítulo aborda un tema de alto valor jurídico y social, pues analiza cómo el principio de gratuidad de la educación superior, reconocido constitucionalmente, debe interpretarse y aplicarse dentro del parámetro de regularidad constitucional, particularmente desde una visión basada
en derechos humanos, por supuesto. El texto destaca que la gratuidad no debe entenderse como un simple beneficio administrativo, sino como una obligación del Estado mexicano derivada de los principios de progresividad y no regresividad. En sintonía con los tratados internacionales ratificados por México, los autores con claridad hablan de la relación entre la gratuidad y la garantía de derecho a la educación, con especial énfasis para grupos en situación de vulnerabilidad. Se discute también la regularidad presupuestaria como una condición indispensable para hacer efectiva esta gratuidad, la cual permite visibilizar el desarrollo y el reto estructural que enfrentan las instituciones de educación superior frente a la cobertura y suficiencia de recursos. En este sentido, el reto estructural que enfrentan instituciones como la Universidad Autónoma de Nayarit, por ejemplo, frente a la cobertura y suficiencia de recursos financieros, refleja no solo limitaciones presupuestales, sino una preocupante falta de visión, conocimiento y capacidad técnica en su conducción. La ausencia de estrategias efectivas para generar o hacerse de recursos financieros suficientes, gestionar la demanda educativa y asegurar condiciones dignas del trabajo, provoca total incertidumbre entre la planta laboral. Esta inercia y, desgraciadamente, ya costumbre institucional, impide avanzar hacia un modelo universitario que garantice resultados idóneos y sostenibles, debilitando así su función social como promotora de equidad y desarrollo. Este último comentario, por favor, no se haga responsables a los autores, es mío, nada más. Aportes relevantes que encuentro aquí. Encuentro fundamentación sólida en el bloque de constitucionalidad, incluyendo jurisprudencia nacional y tratados internacionales. Se observa un enlace claro entre gratuidad y principios de igualdad sustantiva y justicia social. Los autores hacen un llamado a repensar el financiamiento público de la educación desde una perspectiva de derechos y no solo de viabilidad política o presupuestaria. En conclusión, este capítulo constituye una aportación valiosa, oportuna y actual que fortalece el debate sobre la efectividad del derecho a la educación superior gratuita en México. Su abordaje es riguroso y equilibrado y sirve como un insumo tanto para juristas como para tomadores de decisiones en el ámbito educativo. El segundo capítulo que les comento es se denomina las personas adultas mayores y derecho a la salud, a la vivienda y a la asistencia social en Nayarit, de la doctora Alma Cecilia Medina Alcázar, también profesora de nuestra Unidad Académica de Derecho. En este artículo se realiza un análisis valioso y necesario sobre la garantía de derechos fundamentales, salud, vivienda digna y asistencia social para las personas adultas mayores en el contexto de Nayarit. Considero que su principal acierto radica en situar estos derechos no como meros beneficios discrecionales, sino como obligaciones del Estado amparadas por normativas estatales específicas como la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para el Estado de Nayarit, donde se reconocen la dignidad, el bienestar y la protección integral de este colectivo. El tercer capítulo se denomina La mediación en sede administrativa en México, análisis desde la normativa. No sé si lo conozcan, de un tal doctor José Antonio Serrano Morán. Siempre lo he dicho, un brillante en nuestra unidad académica, y hoy lo repito aquí. Este artículo ofrece un análisis oportuno y bien fundamentado de la incorporación de la mediación administrativa como mecanismo alternativo de solución de conflictos en México. Su relevancia es evidente, promueve una vía de desahogo jurídico-administrativo que pueda aliviar la carga sobre los órganos contenciosos y brindar una respuesta más ágil, flexible y accesible para los ciudadanos y autoridades. El doctor Serrano Morán logra exponer con claridad los fundamentos normativos recientes, especialmente tras la promulgación de la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, y detalla cómo este marco legal establece el carácter obligatorio de prever dichos mecanismos en leyes de diversas materias. Uno de los aportes que encuentro más valiosos del artículo es su énfasis en los principios rectores de la mediación administrativa. Esto permite comprender a la mediación no como un sucedáneo de juicio, sino como un instrumento adecuado y conveniente con identidad normativa y garantías propias, como consecuencia capaz de ofrecer soluciones satisfactorias sin la rigidez del litigio contencioso. El cuarto capítulo se denomina Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias y el Principio de Oportunidad en México, una visión integral. Este es un capítulo maravilloso.
Fue escrito por el doctor Ernesto Ramos Montañez y por mí. Este capítulo ofrece una visión adecuada y contextualizada de dos ejes fundamentales en el sistema penal acusatorio mexicano: los mecanismos alternativos de solución de controversias y el principio de oportunidad, o conocido constitucionalmente en el texto logra presentar con claridad cómo ambos elementos operan como herramientas jurídicas eficaces, mismos que coadyuvan de manera determinante en cuestiones diversas, pero baste resaltar lo siguiente: ubican al derecho penal tradicional en última ratio, transforman el derecho penal en más humano y garantista, privilegiando siempre la libertad, descongestionan el sistema de justicia penal y generalmente lo hacen más rápido, fomentan la justicia restaurativa y la eficiencia procesal, entre otros muchos beneficios. En este capítulo se analizan además las limitaciones prácticas de la implementación, tales como la falta de capacitación especializada, resistencias institucionales y desigualdades en el acceso a estos mecanismos, especialmente en zonas de baja presencia institucional o en niveles de marginación. El último capítulo, hacia una nueva era de la protección psicosocial laboral en México, NOM 035 STP 2018, de Eric Hernández Coria. Este artículo realiza una contribución relevante al analizar esta norma. Esta NOM 035 STP 2018 es una norma oficial mexicana que establece las obligaciones para identificar, canalizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial en los centros de trabajo, así como para promover un entorno organizacional favorable. ¿Qué significa el nombre? NOM, Norma Oficial Mexicana. 035, número de la norma. STPS, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y el 2018 es el año de su emisión. La norma mexicana clave en materia de salud ocupacional, enfocándose en cómo su implementación marca un cambio hacia la protección más integral de las condiciones psicosociales. Destaca la obligación normativa de que los centros de trabajo prevengan factores de riesgo psicosocial, promuevan ambientes laborales saludables y garanticen el bienestar psicológico de los trabajadores, lo cual es especialmente pertinente en contextos de vulnerabilidad, precariedad y situaciones de tensión laboral. Esto, cuando lo estaba leyendo, me pareció un poema, me enamora leer estos artículos, leer estas normas. Quizás sería conveniente socializar esta norma en la Universidad Autónoma de Nayarit, particularmente en la Unidad Académica de Derecho, ¿verdad, doctora Pamela? Aciertos que destaco del artículo: fundamentación normativa clara y adecuada, enfoque integral de salud y un llamado a la corresponsabilidad. En conclusión, el artículo representa un aporte valioso al debate sobre la salud laboral en México, al reconocer la dimensión psicosocial como parte integral de los derechos de los trabajadores. Su valor jurídico y social es evidente. Sin embargo, para maximizar su relevancia académica y práctica, sería conveniente complementarlo con datos empíricos, análisis de desafíos reales, propuestas operativas concretas y una visión comparada internacional. Este libro bien vale la pena darle una revisada y que sea libro de consulta para muchos de los temas que se tratan en este lugar. Licenciada Adame, qué bueno que está por aquí. Gracias, usted también es una brillante egresada de nuestra unidad académica, así como varios de los que identifico aquí en este evento. Gracias a todos y qué bueno que se lleve este tipo de eventos que verdaderamente enaltecen no solamente a esta gran comisión, sino a la Universidad Autónoma de Nayarit en sí. Gracias. Muy bien, doctor. Bien, agradecemos a nuestros panelistas. La radiografía que hacen de esta excelente obra, ya vieron la calidad de los ponentes, sobre todo uno que otro ahí. Y bueno, no queremos dejar de lado que algunas de las personas que estén interesados puedan conseguir esta obra en este momento, de los que nuestros panelistas tan amablemente han traído justamente para esos efectos. Entonces, no sé si hay alguien que esté interesado o bien podemos generar alguna pequeña dinámica, no sé, ponemos música y unas sillas, o alguna pregunta jurídica, alguna situación que nuestros panelistas quisieran también llevar a cabo. Muy sencillo, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la editorial o la casa editorial que publica esta obra?
Ahí está, la editorial Tirano Blanche, el licenciado con todo gusto tiene su obra para su biblioteca personal, ¿no? Bien. Si quieras, lo que guste. ¿Uno más? Ok. Sí, adelante más. De una vez vamos a hacer entrega para que vean que aquí hay transparencia, no es un tema de demagogia, ahí está, el conocimiento hecho realidad. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, doctora? ¿Cómo se llama el docente investigador que generó el prólogo de la obra? Sí. ¿Quién, perdón? Y el acento ahí no está bien, entonces. Ok, adelante. Bien, bien. Libros para todos. Bien. ¿Algún otro? ¿O ya con esos? Bueno, uno más. Uno más. Si no le gusta, le damos otro. Bien. ¿Qué se me ocurre? Me siento como haciendo examen. Es correcto, ¿no? Los coordinadores. ¿Quiénes son los coordinadores de esta obra? Pero usted lo tiene en la mano. Bueno, gracias por matar la pregunta. Por ahí el doctor Lomelí habló del número de páginas. 406. Compañero, qué impresionante. Muy bien. Bien. Les agradecemos entonces a todas y a todos ustedes, a nuestros panelistas, por haber estado aquí con nosotros. Toda investigación, toda obra debe de impactar en la problemática social de nuestra comunidad. Y esta obra justo lo hace y lo hace de manera profunda. Entonces, es una lectura obligada para todos aquellos interesados en el mundo jurídico y para los que no, también debería de serlo. Agradecemos entonces su participación, doctora Pamela, doctor Aldo, doctor Humberto, y a todos ustedes por su presencia. Muchas gracias.